Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente, 95.2. Ciudad Universitaria, temporada 3, capítulo 2. 4, 5, 6, 7, venimos con la rima, hoy el micro está caliente, la vida da mil vueltas, es vital tenerlo claro, camina con respeto y lo primero es ser honrado y digo cómo descubrir, cómo debatir, cómo ser... Buenas noches, San Vicente. Muy buenas noches a nuestros queridos y queridas millones y trillones de oyentes de todo el mundo y parte del universo, Carlos. Sí, pero ahora ya no están todos fuera, hemos traído a la mitad de San Vicente al estudio. Sí, porque el programa de hoy está lleno de invitados e invitadas y de hecho parece un cumpleaños esto. Sí, algo celebraremos, ¿no? Está hasta arriba. Hombre, celebramos que somos el programa más descargado de Radio San Vicente y por muchos años. Bueno, tendremos con nosotros a Juan Antonio Amorós, hablando de violencia de género, él es criminólogo. Bueno, tendremos también bueno, que hoy viene, porque iba a decir, va a repetir, pero es que no llegó a venir. Tenemos que, desde el Consejo de Estudiantes... profundizaremos en si vino o no vino. Claro, es que, señores, oyentes, ustedes, muchos creerán que estuvo aquí, pero no era él, lo estaban imitando, de hecho fueron dos voces, la de Mercedes y Edgar, presidente y secretaria del Consejo de Estudiantes. ¿Pero quién viene? Tendremos a Pere García, que es el responsable de las jornadas Alipod, uno de los organizadores de las jornadas Alipod, junto a Daniel Pérez, que nos acompañará también con nosotros. No, Daniel no viene. Llevas un cacao. Vamos a ver. Rafa. Tendremos a Javier Roca y Daniel Pérez, hombre, de La Voz Docente. España entera debe saber lo siguiente. Es decir, hoy los entrevistados me los ha pasado Carlos y me ha hecho la rula con los nombres. De hecho, todos los invitados e invitadas están expectantes porque lo sabían. ¿No te gusta tanto apurar a última hora, todo última hora? No, me gusta ser organizado y que no me engañen. Pero tú no te preocupes que en el próximo programa alguna sorpresa tendremos. Hablaremos también de las jornadas de Alipod del próximo fin de semana. ¿Cómo que también? Sí, acabo de decir que vamos a hablar de eso. Bueno, pero no has mencionado ni a Rafa Gambín ni a Pedro Pérez. No, a Rafa no, porque he tenido el placer de conocerlo esta mañana en el Corsario Digital. Y como me has cambiado el nombre aquí, querido amigo mío. ¿Y en Música Cero qué traemos? Pues Sergio nos lo dirá, porque además es sorpresa. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, hay que anunciar también que este miércoles, pasado mañana o hace 2 días, si esto lo están escuchando ustedes en redifusión desde el sábado, tenemos la maratón de empleo y autoempleo en la Universidad de Alicante. Es decir, los estudiantes podrán acudir al aulario 2. Y allí, pues, la maratón que organiza el GIPE junto al Observatorio, al UNIUA y el Vicerrectorado de Estudiantes, pues podrán acudir a procesos de selección, conocer empresas, etcétera, etcétera. Y si no pueden venir, este jueves tendremos desde la Facultad de Educación la gala de la Radio Universidad de Alicante. Pero me acabas de decir que eso no íbamos a hablar. Ya, bueno, te he engañado. Comenzamos Ciudad Universitaria. Cambiar, a la familia respetar, aprendiendo a valorar. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun. Tenemos con nosotros al criminólogo experto en violencia de género, Juan Antonio Amorós. Sí, Juan Antonio Amorós, mediador familiar, formador a profesionales, también policía local y perito judicial y experto en violencia de género y violencia doméstica. Muy buenas, Juan Antonio. Buenas tardes. Un tema, controvertido, un tema que por desgracia sigue latente y quizá la primera pregunta sería, tú como experto, como profesional, definir un poco, ¿no?, el concepto jurídico de lo que es violencia de género según la legislación vigente. Primero hay que comenzar diciendo que lo que es el concepto de violencia de género se define hace 10 años en España por la Ley de Violencia de Género, y es aquel que en su artículo primero, el objeto de la ley, dice que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia, que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Este concepto ha sido ampliado por un convenio de Estambul que ha ratificado España en el 2014,
y lo extiende al ámbito extrapareja, digámoslo así, en la vida pública y en la vida privada. También define el Convenio de Estambul define el concepto de violencia contra las mujeres por razón de género como toda violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. Y recientemente en España pues se ha firmado, como todos sabéis o todos sabremos ya, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el cual se ha llegado al acuerdo de que el Observatorio de Violencia contra el Género y Doméstica, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, pues va a contabilizar sentencias que afecten a delitos cometidos por un hombre sobre una mujer por el hecho de serlo esta. Entonces las estadísticas van a reflejar denuncias y casos referentes a delitos contra la integridad sexual, las víctimas de trata, la violencia psicológica, los acosos por razón de género, matrimonio forzados, mutilación genital femenina y varios. Sí, todo lo que atente en este caso efectivamente contra la mujer por el hecho de ser mujer, más allá de un matrimonio, etcétera. Efectivamente. Toda esta información además está en la página web, tú tienes una página web que es www.violenciaintrafamiliar.es. Sí, así es. Y además tienes una serie de cursos que también están avalados en este caso por la responsable de violencia de género de la subdelegación del gobierno. Sí, hemos hecho hace 3 semanas, o sea, en la Semana de la Mujer hicimos un curso que, bueno, se lo comentamos a la subdelegada de gobierno, Purificación. Y le mandamos un saludo por aquí, es también amiga nuestra, Puri. Sí. Pues le pareció muy bien la iniciativa. Se trataba de hacer un curso teórico-práctico en materia de violencia de género, de defensa personal, y entonces pues tratamos 2 sesiones, tratamos lo que son los derechos de las víctimas de violencia de género, las medidas de autoprotección, varias cosas en la parte teórica. Y en la parte práctica pues lo que hicimos fue hablar de, bueno, se trataron pues cómo librarse de zafaduras, de agarres, todo esto pues de acuerdo con toda la normativa que de alguna manera pues lo que hace es pedir iniciativas para que trabajemos en esta materia. Y para entrar un poco en materia del tema, ¿qué ocurre después de interponer una denuncia por violencia de género? Pues lo primero que se hace es citar a denunciante y denunciado, ¿vale? Perdón. Y esta citación se realiza en el juzgado correspondiente para que se dirima si se otorga la orden de protección o no, para proteger a la víctima. Esta orden de protección se tiene que estudiar antes de 48 horas. Normalmente se cita para el día siguiente. Lo que se estudia en esta orden de protección tiene dos tipos de medidas civiles y medidas penales. Lo que se estudia es acordar, pues, por ejemplo, si se permite al denunciado aproximarse a la víctima o a sus familiares, si se permite comunicarse con la víctima o sus familiares, si se le incautan las armas, si tuviera alguna de ellas. Y en las medidas civiles, pues, se dirime el uso de disfrute de la vivienda, la atribución de la guardia y custodia de menores, la suspensión del ejercicio de patria potestad, régimen y comunicaciones de visitas, la fijación de pensión de alimentos, varias cosas. Luego, después de esto, después de dirimirse la orden de protección, pues a los pocos días hay un juicio rápido en el que se le da la posibilidad al denunciado de conformarse con la pena que se le pida. Si no se conformase, pues eso ya se pasaría a un juicio ordinario en el juzgado de lo penal. Juan Antonio, ¿cuál es el procedimiento de protección policial? Pues depende mucho del nivel de riesgo de la víctima. El nivel de riesgo de la víctima lo que se hace es calcularlo en el mismo acto de la denuncia. Dependiendo del nivel de riesgo, pues bueno, en principio se distinguen en la instrucción de Secretaría de Estado para la Seguridad 7 de 2016, se distinguen 5 niveles de riesgo: el no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Y a cada nivel se le asignan unas actuaciones policiales específicas. En todos los casos se contempla un plan de protección adaptado a las circunstancias concretas y conforme aumenta el riesgo, aumenta la protección, yendo desde la mera información de derechos como víctima, en caso de riesgo no apreciado, a la vigilancia continua de la vivienda, de la víctima y todos los movimientos del agresor en caso de riesgo extremo. Y además, aparte de todo esto, pues el nivel de riesgo se va controlando cada determinado tiempo para ver si la evolución del caso va mejor o va peor y claro, se adaptan las circunstancias del caso y el seguimiento policial también. O sea, digamos que hay una actuación inmediata desde el momento en que se interpone la denuncia, una noticia inmediata, luego hay un procedimiento. Una protección inmediata. Se puede conseguir una protección inmediata una denuncia, con simple hecho de tener una denuncia, se puede conseguir al día siguiente la protección inmediata judicial y policial. ¿Es una protección inmediata en este caso y una, digamos, detención del posible agresor en este caso? ¿O primero es la protección y luego la investigación de si esta persona...? Una vez se denuncian los hechos, pues se cita al agresor para que dé su versión. Normalmente, pues hay que valorar, dependiendo de la circunstancia, el enjuiciamiento criminal nos dice que hay que valorar
la detención o la puesta a disposición judicial en todo caso. Y lo que se hace pues es averiguar qué es lo que está sucediendo en ese caso concreto. Así en plan, bueno, imagino que eran muchos, pero a modo de resumen, ¿qué recursos los que ponéis o los que ponen, ¿no? en este caso la policía o los servicios judiciales para proteger a las mujeres maltratadas en este caso? Pues mira, ¿qué medidas? Hay muchos recursos. En principio, si lo que quiere la víctima es asesoramiento sobre una posible situación de maltrato, lo primero que puede hacer es llamar al 016 o acudir a los servicios sociales municipales de su localidad o llamar al Centro Mujer 24 horas más cercano a su domicilio. También puede acudir a las víctimas a la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de la Comunidad Valenciana, que suelen estar en los juzgados. Y para las personas que se manejen bien con la informática, pues también existen aplicaciones para teléfonos móviles como la aplicación Libres, para recabar información. Libres, una aplicación que hay Libres, una app Libres que está promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que es bastante interesante. Tiene un cuestionario que vas contestando unas preguntas y te dice pues si eres víctima de violencia de género, si estás sufriendo un tipo de maltrato o qué tipo de maltrato estás sufriendo. Es muy interesante para la gente joven sobre todo. Después, las denuncias pues se pueden interponer en cualquier ámbito policial o jurídico, en la Guardia Civil, la Policía Nacional, Policía Local que disponga de recogida de denuncias, un juzgado de guardia. Y si hay una agresión, pues lo mejor es llamar al 112 para que te acudan los servicios policiales más cercanos y te socorran. Hombre, la verdad es que es muy interesante y es de aplaudir, ¿no? Y agradecer pues que haya tantas medidas, que esté todo tan bien diseñado, pero quizás lo más difícil es que la persona, en este caso herida, haga la denuncia, ¿no? Es decir, ¿qué consejos tú como experto? Porque imagino que era un miedo al principio, claro. Luego ya cuando esa mujer pues ya entra en el sistema, ya está protegida, se siente a gusto, pero, bueno, a gusto me refiero, se siente protegida en este caso, pero claro, hay un miedo, ¿no? A hacer esa denuncia. ¿Qué consejos darías a cualquier persona que nos esté escuchando, que esté en ese riesgo y que, digamos, tema hacer esa llamada? Lamentablemente todavía tenemos muchísimas mujeres que sufren maltrato que no lo denuncian, y esto por lo que tenemos que hacer es trabajar, reforzar, informar a la sociedad, hacer prevención, verdadera prevención, informar a la sociedad de los derechos que tiene una víctima de violencia de género, a lo que se puede acoger desde el minuto uno, como estamos haciendo en este programa, que me parece una muy buena iniciativa por vuestra parte. Y cuando una persona sabe a lo que se puede acoger y a todos los recursos que tiene, pues es más fácil que denuncie y que, por supuesto, mantenga esa denuncia. Pues Juan Antonio Amorós Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo es el próximo curso, la próxima jornada? ¿Tenéis algo en mente ahora mismo? Tenemos en mente algún otro cursito para hacer. Estamos pendientes de una subvención, como siempre, porque todo esto ya sabes tú que pues faltan medios siempre. Hay recursos, pero faltan medios. Y entonces estamos pendientes de una subvención para realizar otro cursito, y ya cuando lo hagamos os informaremos debidamente. Pues, y por favor, si puedes incluso regresar, por supuesto. Nos lo comentas. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Enhorabuena por la labor que hacéis. Muchas gracias. Y continuamos.